En este canal se habla de coches eléctricos y eso es justo lo que vamos a hacer en este momento y te voy a hablar del que es posiblemente el que se vaya a convertir en el coche eléctrico más importante tanto de España como de Europa. De hecho, no solo de uno, sino de varios modelos. Vamos a hablar en concreto de Dacia, de los planes de futuro de Dacia y de cómo la marca quiere transformar su gama para convertirse en líder en la venta de coches eléctricos. Porque además tenemos un precedente importante y es el Dacia Spring. Sí, un coche que a día de hoy se ha convertido en algo que no es realmente interesante, un coche al que le han pasado por la derecha tanto el Leapmotor T03 en prestaciones, en precio, en realidad en todo, y también el BYD Dolphin Surf, pero es un coche que se va a poner al día para poder ser competitivo y convertirse de nuevo en la referencia dentro de su segmento. Y no solo vamos a hablar de este coche, sino también del que tiene todavía mayor potencial de ventas en nuestro país y en toda Europa, del próximo Dacia Sandero. Y es que, amigos, no podemos ignorar el hecho de que a día de hoy, en el año 2025 en España, el Dacia Sandero es el coche más vendido en nuestro país y además con una importante diferencia. El segundo, por cierto, es el MG ZS, así que estamos hablando de que los protagonistas en nuestro país son los coches térmicos todavía a día de hoy. Y hasta la fecha, el que se ha posicionado como protagonista de entre los coches eléctricos del segmento de acceso, de los utilitarios, de los modelos urbanos, los más económicos, ha sido el Dacia Spring, pero como te digo, es verdad que el Motor T03 le ha robado el protagonismo convirtiéndose en una opción que no solo tiene un precio más atractivo, sino que además tiene unas prestaciones mejores. Tiene más autonomía, tiene más potencia y es en general un coche mejor que también tiene un equipamiento más completo, etc. Bien, Dacia no se va a quedar ahí, por supuesto, Dacia va a reaccionar a todo esto y de hecho es urgente que reaccionen. Quizá su reacción llegue un poquito más tarde de lo deseable, pero la marca rumana va a traer al mercado varios productos muy interesantes y totalmente eléctricos. Bueno, vamos a ir poco a poco. Te voy a hablar, como te digo, del próximo Dacia Spring, que va a ser una auténtica revolución para el modelo, y también del próximo Dacia Sandero, que va a ser todavía más revolucionario porque efectivamente está en un segmento que es más interesante para el mercado generalista. Vamos por partes. Primero hablemos de que Dacia aseguró que se mantendrían con los modelos térmicos o con los motores térmicos hasta que les fuera posible por la legislación europea. Fenomenal. La fecha final para eso precisamente va acercándose cada vez más, es decir, cada vez Dacia tiene menos margen y tiene que prepararse para la electrificación. Y estamos de enhorabuena porque lo van a hacer, y lo van a hacer de la manera quizá más inteligente posible. Ya no se trata de traer un producto chino y, entre comillas, rebrandearlo, remarcarlo, para convertirlo en el Dacia Spring, que al fin y al cabo es, como digo, un producto derivado de un producto chino, sino que se trata de desarrollar su propio producto y aprovecharse de las sinergias que tienen en el mercado europeo y en realidad en el mercado internacional. Dacia se puede apoyar evidentemente en la tecnología de Renault y hacer que para ello sea más económico, pues evidentemente rentabilizando primero esta tecnología en Renault, que es la marca principal, y compartiéndola también con Nissan. Hablemos justo de este detalle primero porque ya hemos visto que Nissan está pasando por un mal momento, pero Nissan se va a rehacer, digamos, de sus cenizas apoyándose efectivamente en Renault. Ya hemos visto, el Micra va a ser en realidad un Renault 5 con la, digamos, interpretación propia de la marca japonesa, pero a fin de cuentas utilizará los mismos componentes. Una sinergia que ya hemos visto, por ejemplo, dentro del grupo Volkswagen, que Volkswagen desarrolla una tecnología que luego comparten modelos de Skoda, de Audi, de Cupra, etc. ¿Y por qué? Pues porque desarrollar este tipo de plataformas, de motores, de baterías, etc., resulta caro, pero se puede rentabilizar mucho mejor si en lugar de lanzar un modelo al mercado lanzas, pues por ejemplo, 5, digamos, ¿no? Bueno, pues esto mismo es lo que va a hacer Renault, es también lo que está haciendo Stellantis con plataformas como la Smart Car que están utilizando en el Fiat Grande Panda, en el Citroën C3, en el Citroën C3 Aircross, etc. Es lo mismo que están haciendo los grandes grupos tradicionales, es lo mismo que va a aplicar Renault. Y aquí es donde empieza, digamos, lo concreto. Vamos a hablar de modelos concretos. Y no te vayas porque después te hablaré del Dacia Sandero, pero vamos a empezar por el Dacia Spring. Lo primero es que a lo mejor el coche deja de llamarse Dacia Spring. De hecho, el director ejecutivo de la marca rumana ha sido bastante difuso, digamos, al hablar del nombre del modelo, pero sí que es verdad que hace apenas unos días publicó un primer render en las redes sociales en el que podemos ver un coche que parece, al menos parece, del segmento A, con unas proporciones muy cuadradas, unas formas muy cuadradas,
un estilo que de hecho a mí personalmente me recuerda bastante al Fiat Grande Panda, pero que debería de estar dentro de un segmento inferior. Lo que se habla del nuevo Dacia Spring es que podría tener un precio base de en torno a los 18.000 euros. Si nos fijamos en esto, pues ya sabéis, con la mejor o la más beneficiosa modalidad del plan Moves 3, estaríamos hablando de un coche que costaría desde los 11.000 euros. Es decir, en realidad un enfoque muy parecido al del Dacia Spring actual, con diferencias importantes, un diseño bastante más atractivo y moderno, aunque ojo, la verdad es que el Dacia Spring actual está bastante curioso, digamos, imitando las formas, el lenguaje de diseño del nuevo Dacia Duster, que luego lo hemos visto también en el Dacia Bigster, unas formas rectas, imponentes, como de tipo SUV, pero en realidad no deja de ser un coche con un enfoque urbano. Y la clave, lo más importante, es el Dacia Spring de nueva generación, se llame así o no se llame así, estará emparentado directamente con el Renault Twingo. Buenas noticias, porque sabemos que el Renault Twingo, si en algo destaca, es precisamente en la eficiencia, con un consumo energético muy reducido, lo que le va a permitir ofrecer una gran autonomía. Estamos hablando de que el consumo de energía se espera que esté en torno a los 10 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Es decir, con una batería pequeña debería de ofrecer una autonomía WLTP muy buena. Se está hablando de que debería de superar los 250 kilómetros WLTP, lo que evidentemente le daría posibilidades mucho mejores al nuevo Dacia Spring. Y ojo, estará basado en la misma plataforma AMPR Small del Renault Twingo, como os decía anteriormente. Lo que sí que me preocupa a mí personalmente es que ya hemos visto como el Renault 5 en su versión más básica de la gama no tiene soporte para carga en corriente continua, y el Dacia Spring actual sí que soporta carga en corriente continua, aunque evidentemente con unas ciertas limitaciones. Puede llegar a una potencia máxima de 34 kilovatios, pero es más que suficiente para poder plantearse unas distancias medias. Así que esperemos que el Dacia Spring no cometa el error de seguir los pasos del nuevo Renault 5 y quedarse sin carga en corriente continua. Hablemos ahora del nuevo Dacia Sandero. Tampoco hay mucha información, pero se habla de que la nueva generación estará disponible en torno al año 2027. Es decir, parece ser que poco más tarde que el Dacia Spring, que se espera para el año 2026. Para el próximo año debería estar presentándose y esperamos que lanzándose al mercado. El nuevo Dacia Sandero se espera que tenga versión eléctrica pura y que también pueda llegar en versión térmica. Estaría emparentado en este caso con la nueva generación del Renault Clio, dato interesante desde luego, y podría compartir evidentemente una serie de componentes con también el Renault 5 y el Renault 4. Esto evidentemente nos va a dar un soporte o digamos, una base de software y de hardware realmente buena. Ahora el tema clave, ¿dónde está? En que Renault como grupo automovilístico se había obcecado, digamos, con las baterías NCM y no querían utilizar baterías LFP, lo que por cierto ha hecho que el Renault 5 sea quizá más caro de lo deseable y menos competitivo de lo que podría haber sido. Ya recibimos noticias directamente desde Renault que habían dado su brazo a torcer, por decirlo de una manera clara y directa, y sí se iban a abrir a las baterías LFP, empezando de hecho por el Renault 5, para poder tener una versión más económica, también evidentemente algo más limitada en autonomía, pero que pudiera competir mejor en el mercado. Es decir, Renault ya está abierta a las baterías LFP, y para Dacia precisamente el punto clave van a ser las baterías. La química de la batería es lo que va a permitir que puedan vender coches más económicos, y raro sería que el Dacia Sandero, que es un coche que aspira a colocarse como la opción más vendida del mercado europeo, sencillamente por el posicionamiento que ocupa el Sandero actual, pues raro sería que utilice una batería NCM. Ya hablaron desde Dacia, ya dejó muy claro su director ejecutivo que la forma en la que van a plantear su estrategia de vehículos eléctricos es precisamente ofreciendo coches más baratos que los de la competencia, lo que al mismo tiempo, y lo confirmaron de este modo, lo confirmó su director ejecutivo, significará ofrecer coches más limitados que los de la competencia, tanto en autonomía como en potencia de carga. Es decir, tiene mucho sentido que vayan a utilizar, o que pudieran utilizar, batería LFP para el nuevo Dacia Sandero. De hecho, yo creo que este será el punto clave que les permita ofrecer, sí, una autonomía algo limitada, sí, una potencia de carga algo limitada, pero un precio más competitivo que el de sus rivales directos en el mercado. Como digo, en realidad tenemos muy poca información en torno a los próximos productos totalmente eléctricos de Dacia, pero sí que es verdad que ya tenemos una foto, digamos, bastante clara sobre las intenciones que tienen y hacia dónde van a tirar. Sobre todo tenemos un horizonte bastante evidente, que es
año 2026, 2027 y 2028 será cuando se van a producir en esa horquilla de tiempo estos dos lanzamientos clave por parte de Dacia, y estos dos lanzamientos que aspiran a ocupar una parte protagonista del mercado. Pero ya veremos a ver, porque este mismo 21 de mayo es cuando se va a presentar de forma oficial el BYD Dolphin Surf en Europa, y cuando desde luego se va a plantear un momento crítico para el Dacia Spring y un precedente fundamental para el futuro de Dacia como marca de coches eléctricos, que como veis están evidentemente inclinados hacia ese futuro. Si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, suscríbete, déjale un like y nos vemos a la próxima.